A continuación realizaremos un simulador del mezclado utilizando Excel. El siguiente problema se resolverá con ayuda del simulador. Se requiere obtener 5.000 kilogramos por hora de una solución que contenga 25% en peso de sólidos y 75% de agua. Para ello, se mezcla una solución que contiene 12% de sólidos y 88% de agua, con otra que contiene 40% de sólidos y 60% de agua. Primero hacemos un balance general del proceso, el cual nos indica que la suma de los flujos de entrada sean igual a los flujos de salida. Los flujos másicos están representados con una M mayúscula y un superíndice indicando la corriente en la que está ubicado. De esta forma podemos interpretar el balance. M1 igual al flujo másico de la corriente 1 más M2 flujo másico de la corriente 2. Con esto será igual al flujo másico de la corriente 3. Después se hace un balance por componentes. En este proceso solo existen dos, sólidos y agua. Esta vez serán dos balances. Estos son la suma de los flujos másicos multiplicados por la fracción másica del componente que se encuentra en esa corriente. La fracción másica del componente se representa con una M minúscula y un subíndice del componente dentro del flujo. La ecuación número 1 es el balance del componente de sólidos que se ubican en las corrientes de entrada y salida. Primero dibujaremos un esquema representativo de un mezclador utilizando autoforma. Buscamos una forma correspondiente de la operación y con ayuda de las flechas podemos indicar los flujos de entrada y salida. Una vez terminado el esquema, procedemos a indicar los flujos de entrada y salida. En este caso son 3 flujos, 2 de entrada y 1 de salida. En base al problema, nos dice que la fracción másica del flujo 1 en sólidos es 0.2 y en líquidos 0.88. Para el flujo 2, las fracciones son 0.4 en sólidos y 0.6 en líquidos. Y en el flujo 3, que es el flujo de salida, se dice que se requiere obtener 5.000 kilogramos por hora y sus fracciones son 0.25 en sólidos y 0.75 en líquidos. Ya que tenemos planteado el problema, se realiza una tabla que nos ayudará a una lectura rápida del proceso. Esta tabla contiene datos de todos los flujos y fracciones existentes. Procedemos a copiar los datos en la tabla de esta manera. Ahora ya podemos calcular el flujo másico 1 y el flujo másico 2.
qué es lo que queremos encontrar. Con ayuda de las siguientes fórmulas, las cuales fueron despejadas a partir del balance por componentes. Primero vamos a obtener el flujo másico de la corriente 2 en la celda correspondiente del flujo 2. Le indicamos a Excel el cálculo necesario para obtener este valor. La fórmula se ingresa con el símbolo igual, seguido del signo menos. Después se abre doble paréntesis, se ingresa el valor del flujo másico 3 por la fracción másica de sólidos del flujo 1 por la fracción líquida del flujo 3. Se cierra paréntesis, menos, se abre paréntesis, se ingresa el dato del flujo másico 3 por la fracción másica de sólidos del flujo 3 por la fracción líquida del flujo 1, se cierra con doble paréntesis, todo esto dividido entre doble paréntesis, la fracción másica de los sólidos en el flujo 2 por la fracción líquida del flujo 1. Se cierra paréntesis, menos, se abre paréntesis, la fracción sólida del flujo 1 por la fracción másica del líquido en el flujo 2, se cierra con doble paréntesis y se da entre. Así obtendremos el flujo másico de la corriente 2. Ahora, para calcular el flujo másico de la corriente 1, se pone el signo igual, se abre dos paréntesis y se mete el valor del flujo másico 3 por la fracción másica de sólidos en el flujo 3, se cierra paréntesis, menos, se abre paréntesis, el flujo másico de la corriente 2 por la fracción de sólidos en la corriente 2, se cierra con doble paréntesis sobre la fracción másica de sólidos en la corriente 1 y se da entre. Hay que tener cuidado con los paréntesis y checar que la suma de los valores de los flujos entrantes sea igual al flujo de salida. Para esto seleccionamos una celda y le damos igual, seleccionando el flujo másico 1 y sumando el flujo másico 2. Esto nos dará el mismo valor del flujo másico 3, ubicado en la celda P19. Ya terminado y conseguidos todos los valores del balance, se pueden sustituir datos, ya sea en una fracción o en un flujo, y los valores cambiarán automáticamente. Gracias. Este video fue realizado por los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.